Se encuentra con nosotros el jefe delegacional, Pablo Moctezuma Barragán, el director de obras, Eduardo Esquivel, y nuestro director jurídico, entonces, vemos el video y comenzamos después con la información. Muchas gracias. Atl. ¿Qué es el agua? ¿Te has preguntado por qué la sola presencia del agua nos regresa a estados de paz interior y de bienestar? Y el por qué en nuestros pueblos originales la consideran sagrada y dadora de vida. El doctor Kurt Goodrich de Suiza, El investigador emérito del estado sólido de la Universidad de Pensilvania, Dr. Rustum Roy, y otros especialistas han encontrado que la organización de las moléculas de agua, la reordenan los estados de ánimo, los sentimientos, las palabras, la música que tiene a su alrededor. los mensajes positivos o de amor, estructuran las moléculas de agua de formas bellas y armónicas. Mientras que el agua expuesta a ambientes negativos Estructura sus moléculas en formas caóticas, feas. Fenómeno que también ha sido registrado en los conocidos copos de nieve de Masaru Emoto. Hechos que podrían invitar a la humanidad, al estar conformada mayormente por agua, A ser más cuidadosa y responsable de sus actitudes y de sus pensamientos. esta disciplina de amoroso respeto que los pueblos originarios le dan en la vida diaria al agua, Es todavía más notoria en las formas de interactuar, de comunicarse, en el lenguaje. el náhuatl, la lengua hablada de la náhuac, Atl significa al mismo tiempo agua y fuente de vida. en este idioma, para expresar lo que es suave, dulce, transparente, limpio, agradable, fresco, le anexan el prefijo atl. La lengua náhuatl, al llevar este prefijo en su nombre, Se define a sí misma como la palabra que es clara, sonora, limpia, transparente y poderosa. que son características naturales del agua. Anáhuac, de anáhuatl, significa entre las aguas. Lamentablemente, para Occidente el agua solo es un recurso de úsese y tírese y punto. Y aunque el agua que cubre el planeta parece mucha, Realmente es solo una delgada película que cubre apenas algunas áreas del planeta. y de ella, la que podemos beber, es menos del 1% del agua que existe. Desde su revolución industrial, Occidente impone la norma, que desdeña la importancia vital del agua hasta convertirla en caño, en drenajes, en las bandas que llevan los desechos de su progreso al mar y a millones de formas de vida hacia su extinción. Muchos conocimientos, fruto milenario de sabia adaptación a estas tierras, fueron plagiados, otros satanizados u occidentalizados. Mientras tradiciones como la milpa, las chinampas, las abejas meliponas continúan su resistencia a la industria agroquímica de producción masiva que mata abejas, desfigura los genes, vierte venenos, erosiona suelos asolvando ríos, fábricas que usan el agua de vertedero, minas en las que lavan y saturan los suelos con sus venenos, y ahora que les urge calentar sus hogares por el caos climático que causaron, envasan la poca agua que queda en multitud de presas para extraer con agua el gas en las perforaciones con fracking. Progreso que convierte al agua cristalina En irremediable y mortal engendro.
Las grandes ciudades consumen grandes cantidades de agua que la traen y extraen de diversas cuencas. Ajá, pero ¿qué es una cuenca? Para conocer qué es una cuenca, Da clic a la flecha. en este caso, hablaremos de la cuenca del Valle de México. A los pueblos originales del Valle de México Les llevó varias generaciones aprender a convivir armónicamente con su cuenca. Desde la invasión europea, se derribó la sofisticada ingeniería que nuestros abuelos lograron entretejer con la naturaleza. Y en lugar de armonizar con su grandeza, la quisieron doblegar a fuerza de cubrir con rellenos su legendaria belleza, Con la que se extendió sobre ella y sin cuartel la mancha urbana. causando la serie de desastres e inundaciones de los que se compone, uno tras otro, la historia de la ciudad. La Ciudad de México le baja cada mes 13 centímetros al nivel de los acuíferos que la sostienen. Sí, 13 centímetros cada mes. No es fácil imaginarse esta locura. Pero para darnos una idea, si llenáramos el Estadio Azteca de agua, sería una alberca de 48 metros de hondo, A la que le cabrían más o menos 2.5 millones de metros cúbicos de agua. La Ciudad de México le extrae a su subsuelo 1.6 estadios cada día. Al mes, al año, Con lo que la ciudad se hunde en algunas zonas hasta 2.5 centímetros por mes. que al año oscila entre 15 y 30 centímetros de hundimiento. Temerariamente, la ciudad ya le ha sacado al acuífero que la sostiene, 11.200 estadios aztecas de agua. que equivalen a una alberca de casi 50 metros de hondo, cubriendo la mitad de la ciudad. Con lo que se ha hundido en total promedio 9 metros. Dejando bajo de sí un hueco enorme. Si quisiéramos recuperar el nivel natural del acuífero, Tendríamos que dejar de bombear hoy y esperar 32 años. el drenaje, que en 1910 corría por simple fuerza de gravedad, Lo ha dislocado este hundimiento, por lo que desde el año 2002 se tiene que subir con costosas bombas lo que antes bajaba solo. Con cada nuevo monstruo inmobiliario que autorizan y construyen, no tan solo exige más calles, más agua y servicios, De por sí ya reclamados por las comunidades en las que autorizaron la construcción. sino que además el conjunto calle-construcción sella la filtración de agua de lluvia que recargaría al mismo acuífero al que le van a exigir más y más agua para los nuevos habitantes. Que agotado el acuífero, tendrán que sacarla a más profundidad. Que, por sostener más peso de las nuevas construcciones autorizadas en plena zona sísmica, Sobre el enorme hueco del acuífero, desatarán el derrumbe autorizado que construyeron. A su vez, los desplazamientos de suelo y el tránsito de pesados trailers, rompen las viejas tuberías del obsoleto sistema de agua potable. fugas en las que los hogares pierden el 40% de su suministro diario, condenando a sus familias o al tandeo o esperar a que llegue la pipa. Fugas y tránsito pesado que deslavan y remueven la base bajo el pavimento de las calles, multiplicando los baches. conclusión. Succionar los acuíferos sin permitir su recarga con tanto concreto, Deja inmensos huecos en plena zona sísmica bajando el nivel de la ciudad. que, por tener sellado el suelo, Aumenta día a día la peligrosidad de las inundaciones. en recargar los acuíferos se deberían invertir las inmensas fortunas que usan Para rebanar montañas con tajos, canales, drenajes, colectores,
los interminables y ultracostosos túneles emisores, que además se llevan lejos la lluvia, que a los acuíferos y a la población les urge. pero en lugar de eso, sirve de justificación a contratos multimillonarios Para traer el agua de ríos cada vez más lejanos. y de perforaciones cada vez más profundas. A pesar de los daños, de los riesgos, de la falta de agua y de servicios, autoridades corruptas se las arreglan para legalizar permisos de construcción a monstruos inmobiliarios. ¿Y qué podemos hacer? No desperdicies, sé breve, evita fugas, aprovecha el agua del lavabo y regadera para el WC. Y aprovecha la lluvia en tus techos. Solicita más parques y zonas verdes. Exige un gobierno consciente que construya más pozos de infiltración Que elimine el pavimento impermeable. para recargar los acuíferos, Un gobierno que renueve las viejas tuberías de agua potable que regule el tránsito pesado sin transar a los traileros, y que adecúe a esta realidad lacustre la ley de construcción antes de convertir a la ciudad con sus costosos emisores. en un desierto. Únete a grupos que comparten gustosos sus experiencias y logros. Unirse a la lucha de los 26 estados que ya lograron ingresar la iniciativa de Ley General de Aguas, que urge difundir para recolectar más firmas en los siguientes enlaces. Son tiempos de acción. En verdad, no queda tiempo. Agradecemos también la presencia de vecinos de diversas colonias de nuestra delegación. Muchas gracias por estar aquí. Le damos la palabra al jefe delegacional, doctor Pablo Montezuma. Buenos días. A partir del mes de diciembre empezó una crisis de agua en Azcapotzalco que se agudizó en enero, y en febrero pues ya adquirió proporciones muy preocupantes, porque el 40% de las colonias de Azcapotzalco no tienen agua. Esto ha sido un problema muy grave, porque los vehículos, las pipas con las que cuenta la delegación son solo 6, y la demanda de pipas de agua se ha disparado enormemente. Ante esta situación, bueno, en primer lugar, hemos comenzado una campaña de información a la población, porque coincide la crisis de agua con muchas obras que se están realizando tanto por el gobierno central como por el gobierno delegacional. Algunas ellas son de agua y drenaje, y la gente cree que la falta de agua se debe a estas obras. En realidad es una coincidencia, no hay conexión. La falta de agua se debe al estiaje y a que el mismo sistema de agua reporta que con agua no le dota de agua suficiente para la Ciudad de México. Esta situación no es privativa de Azcapotzalco, es general, pero en Azcapotzalco sí ha adquirido proporciones graves. El 40% del agua de Azcapotzalco pues llega a través del sistema Utzamal, y al mismo tiempo hay 32 pozos de absorción en Azcapotzalco que dotan de agua a la población. Esta crisis pues requiere de acciones inmediatas. En primer lugar, de tomar conciencia del problema. Por eso hicimos este video, porque la Ciudad de México llegó a un punto en el que, si no se ataca de frente el problema del agua, es una ciudad que no va a ser viable en pocos años. Tenemos
estas dos problemáticas. Uno, la falta de agua y el que no se hayan implementado otras medidas como es la cosecha de agua de lluvia que puede aliviar la situación. El año pasado destinamos los 155 millones que nos aprobó la ley del presupuesto, aprobado por el Congreso. Tenían una partida que hoy ascendería a 21 millones para cosecha de agua de lluvia en 32 escuelas. Sin embargo, el gobierno federal, de manera absolutamente, ¿qué palabra? Arbitraria, no nos entregó 42 millones de los 155. Dentro de estos 42 millones venía el proyecto de cosecha de agua de lluvia, por lo cual pues hemos logrado hacer 2 proyectos nada más, pero esta es una salida, el comenzar de manera generalizada la cosecha de agua de lluvias, sobre todo en hospitales, en escuelas, en mercados que tienen techumbres de amplias dimensiones. En las escuelas de Azcapotzalco, muchas de ellas pues no tienen agua en los baños, y esto se resolvería con la cosecha de agua de lluvia. Nosotros lo planeamos el año pasado, pero el gobierno federal tuvo a bien conocer una ley del Congreso en el que nos asignaban este presupuesto y simple y llanamente pues no dieron el dinero. Sin embargo, el proyecto ahí está y queremos insistir en la necesidad de ejecutarlo y de ampliarlo y de prender la cosecha de agua de lluvia en escuelas. También vemos con preocupación que en todo el país disminuyeron los presupuestos relativo a, tanto a Conagua como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México el año pasado tenía alrededor de 1,136 millones, no recuerdo exactamente, y este año se lo bajaron a 870 millones. No recuerdo tampoco la cifra exacta, 378, una cuestión. Entonces, ante un problema que se agrave, la respuesta ha sido la de la avestruz, meter la cabeza en el hoyo y no ver lo que está sucediendo. Necesitamos acciones prontas para que el problema del agua se atienda como una emergencia, que es en Azcapotzalco y en la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos esta realidad que pues parece kafkiana, que al mismo tiempo que esto sucede, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México le da factibilidad de agua a múltiples proyectos inmobiliarios de una manera absolutamente irresponsable. Es claro que no hay agua, es claro que hay un problema de agua, y actuando de manera seria, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no debiera ya dar, y exigimos que ya no dé factibilidad de agua a monstruos inmobiliarios. Sin embargo, lo ha hecho, y además de una forma, como dije antes, totalmente irresponsable. Vamos a presentar el Atlas de Riesgo en una próxima conferencia de prensa, donde se va a ver que Azcapotzalco, como otras zonas de la ciudad, tiene fallas geológicas, tiene agrietamientos debido al abatimiento del subsuelo por el agotamiento de los mantos freáticos. En 1910 el agua estaba a 20 centímetros en Azcapotzalco. Azcapotzalco era un lugar que lo caracterizaba la abundancia de agua. Actualmente pues ya
se excavan 2 metros y todavía no se encuentra el agua. Entonces hay un abatimiento de los mantos freáticos. Están estos 32 pozos que absorbiendo el precioso líquido, y estos nuevos desarrollos, pues lo que están haciendo, como se explica en el video, pues es sellar áreas muy muy grandes que impiden la absorción y saturar los drenajes y agotar el agua en Azcapotzalco. De modo que exigimos que no se dé factibilidad de agua de manera irresponsable. Llegamos y nos topamos con 19 megaproyectos ya autorizados, algunos violando la ley, ¿no? Como en Santa Catarina, que por ser centro de pueblo tiene que respetarse. Hay un ahuehuete histórico, el ahuehuete de los 500 años, y sin embargo pues autorizaron a pocos metros un desarrollo. Nosotros, actuando de manera responsable y estudiando los expedientes, encontramos anomalías que nos llevaron a clausurar varios de estos desarrollos en La Parisina, en Santa Catarina. Tenemos un problema gravísimo en ampliación del gas, porque es una zona que se ve afectada por las fallas sísmicas, por agrietamientos, en fin, cuando presentemos el mapa de riesgos vamos a ver que es una zona sumamente vulnerable, y sin embargo han autorizado edificios de 22 pisos. Entonces creo que es el momento de poner atención al problema y tomar acciones, por lo cual el día de mañana vamos a realizar reuniones en todas las colonias de Azcapotzalco a las 11 de la mañana, en todas y cada una de las colonias, barrios y pueblos de Azcapotzalco, para organizarnos. Vamos a apelar al sistema de aguas. Agradecemos que ya empezó a darnos un apoyo de 5 pipas diarias, pero creo que hay que hacerle ver a Ramón Aguirre, dirigente del sistema de aguas, y a todo su personal la situación en Azcapotzalco, porque pues parece que hay una dinámica de aprobar y aprobar factibilidades de agua sin tomar en cuenta la grave crisis que atravesamos. Para detallar esta situación está aquí el ingeniero Eduardo Esquivel, director general de obras de la delegación. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera, como me lo pide el jefe delegacional, particularizar en las acciones que estamos tomando a partir de nuestro inicio de gestión, en el cual recibimos una delegación con un gran retraso en la atención a fugas en las líneas secundarias de agua potable. Para ello implementamos brigadas, mayor número de brigadas, moviendo personal de otras áreas a las cuales se les capacitó para atender estas fugas de agua y tratar de minimizar el desperdicio del vital líquido en la red primaria. Adicionalmente, o paralelamente, se inició el estudio para resolver los dos problemas del agua, quiere decir el agua potable y el drenaje que contamina por estar con muchas imperfecciones, el manto freático superficial de la demarcación. Con ello implementamos un estudio soportado por especialistas con el análisis adicional o simplemente agregado de lo que tuviesen las dependencias encargadas centralmente de esto, en este caso SAUMEX, para conciliar cuáles eran las acciones que debíamos de realizar. Con ello presentamos al jefe delegacional y nos aprobó nuestro proyecto de gestión para atender estos dos asuntos en los 3 años.
¿sí? Iniciamos a realizar los proyectos y su evaluación, solicitando para el primer año del orden de 60-65 millones de pesos, que ya están prácticamente ejercidos y terminados, tanto en agua potable como drenaje. Obviamente en la cuestión de drenaje se va mayor importe debido a que es más la obra que hay que hacer, porque los diámetros son mayores. Sin embargo, se están atendiendo en similar cantidad, en longitud, las redes secundarias, tanto de agua potable como drenaje. Para este año el recurso baja del orden de un 40-50% y vamos a atender 40 millones de pesos. Hasta ahorita es lo que tenemos previsto con los recursos distintos que nos han llegado, tanto locales, federales y del país, y con ello llegaremos quizá a nuestra meta del 50% de lo que tenemos previsto para los 3 años. Estamos tratando de conseguir mayores recursos para poder implementarlos en esta obra. Se han presentado, por lo tanto, ya lo comentaron, las situaciones de falta de agua que han pensado o hacer pensar a la población que se trata por las obras que se están ejecutando. Sin embargo, se juntaron, previendo que podría presentarse esta situación, no se llevó a cabo el procedimiento de sustitución de la tubería de agua potable por las mismas redes existentes, por 2 causas. Primero, porque íbamos durante el periodo de ejecución de los trabajos, a suspender el servicio y tratarlo de minimizar o de mitigar con pipas, lo cual es prácticamente imposible. Para la dimensión de la obra que estamos haciendo, mitigarlo con pipas sería imposible. Por eso decidimos hacerlo a cielo abierto, con todas las problemáticas que conlleva del polvo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en otro trazo, para mantener el servicio de agua potable durante la construcción de las nuevas redes. Es por eso que las molestias pues se han agudizado, y también, para acabarla de amolar, se puso la cuestión de la sequía de este año, que inició desde diciembre. No ha llovido, si ustedes se han dado cuenta, no ha habido cabañuelas, no ha habido nada. Entonces, con agua, pues ha restringido la dotación de agua a Sagmex, a nosotros, y nosotros a ustedes. Entonces, ese es el problema del agua potable que tenemos ahorita y que estamos atacando. Nos hemos preocupado, la delegación se ha preocupado porque Sagmex nos apoye con la situación de suministro de agua en pipas. Sin embargo, si hacemos cuentas rápidas, los 40-45 viajes que se logran hacer diariamente con las pipas que tenemos, y incluso con la ayuda ya de Sagmex, pues no son nada con respecto a los 2.5 metros cúbicos por segundo que debieran de estarse, suministrando en los domicilios de cada uno de ustedes. Esta es una problemática muy, muy extensa. Estamos trabajando para mitigarla. En la cuestión del drenaje no se ha dejado de lado. Se buscaron los principales puntos de donde se acumula el agua, donde hay inundaciones. Estos se atendieron, y el año pasado, afortunadamente, pues ahí sí nos ayudó, que no llovió tanto, pero también las medidas que se tomaron para reconstruir o rehabilitar el drenaje, más el desasolve que paralelamente se hizo a las redes que están todavía en condiciones de servicio razonable, nos ayudaron a darles un mejor servicio, pero sabemos que nos hace falta mucho más, y en eso estamos trabajando. Gracias.